es de justicia. Buenos días a todos nuestros queridos televidentes. Bienvenidos a su programa Es de Justicia, que ahora en su nuevo horario de las 12 del día llega un domingo más brindando información legal en un lenguaje sencillo para que todos los ciudadanos conozcan de sus derechos y obligaciones. Reciban como siempre ese abrazo fraterno, rompecostillas, colmado de alegría, esperanza y solidaridad para todos. Nuestro conversatorio de hoy será de un interesante tema como es la acción de protección, garantía jurisdiccional que se constituye en un importante mecanismo para la protección de derechos constitucionales y de la naturaleza, pero que ya sea por desconocimiento o errónea aplicación, todavía hay ciudadanos, incluso abogados, que la confunden con la extinta acción de amparo. Pamelita, buenos días. Jimmy, buenos días. Yo recibo ese abrazo rompecostillas en nombre de nuestros amigos televidentes. Abrazo que nos invita a unirnos, a ser solidarios y sobre todo a tener fe en nosotros mismos. La acción de protección fue insertada en la normativa ecuatoriana en el año 2008 a propósito de la expedición de la Constitución de la República del Ecuador y que fue promulgada precisamente en octubre de ese mismo año. A pesar de ser una garantía jurisdiccional con 9 años de vigencia, hasta el momento su naturaleza, presupuestos y alcance no han sido asimilados o comprendidos del todo, tanto por jueces y particularmente por usuarios del sistema de administración de justicia constitucional ecuatoriano. Entre esas confusiones destacan problemas en torno a diferenciar esta nueva acción de protección con aquella acción de amparo que rigió en el Ecuador hasta la vigencia de la Constitución de 1998. Jimmy, es importante recordar que la Constitución de la República expedida en el año 2008 determinó en su artículo primero que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual implicó la generación de una irradiación constitucional dentro de todos los ámbitos, tanto en el sector privado como en el público. Esto porque a partir de ese momento, la protección de los derechos constitucionales se estableció como el más alto deber del Estado. Y justamente, Pamela, siendo el más alto deber del Estado la protección de los derechos constitucionales, la acción de protección contenida en el artículo 88 de la Carta Magna se constituyó en instrumento para el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, pudiendo ser interpuesta cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública, no judicial, contra políticas públicas e incluso por vulneraciones a derechos provenientes de personas particulares. Todo este amplio campo de acción difiere sustancialmente de la extinta acción de amparo constitucional de la Constitución Política de 1998. Recordemos, a grandes rasgos, a la extinta acción de amparo debían ser tramitadas de forma preferente y sumaria y se podía requerir la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimo de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrados en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente y que de modo inminente
amenace con causar un daño grave. Jimmy, es decir, la acción de amparo constitucional tenía un carácter cautelar, pues su objetivo era cesar, evitar o remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítima de autoridad pública, pero no permitía conocer el fondo del asunto controvertido y en consecuencia de ello no permitía declarar una vulneración de derechos constitucionales. Y lo más importante, Jimmy, no permitía reparar integralmente esas vulneraciones. Esos déficits de la acción de amparo fueron superados con la Constitución del 2008 a través de la nueva acción de protección que revisaremos todos juntos luego del corte. Ya regresamos. Al regresar, Que estas decisiones atentan contra los derechos constitucionales al debido proceso. es de justicia. Ya estamos de regreso en su programa Es de Justicia. El conversatorio busca explicar el avance de garantías constitucionales extremadamente formales, meramente cautelares, legalistas, con un ámbito material de protección reducido a la justiciabilidad de derechos civiles y políticos, como sucedía en la Constitución Política de 1998, a garantías jurisdiccionales de conocimiento libres de formalidades desde su presentación y, lo más importante, protectoras y reparadoras de todos los derechos constitucionales. También es importante mencionar que la Constitución del 2008, conocida como la Constitución de Montecristi, además transformó la administración de justicia constitucional por cuanto consideró que todos los jueces que conforman la administración de justicia, al encontrarse en la obligación de aplicar los postulados constitucionales, debían conocer, tramitar y resolver garantías jurisdiccionales, convirtiéndose en jueces de justicia ordinaria a jueces constitucionales. Jimmy, de allí la importancia que como Colegio de Abogados y como Federación se hayan impartido tantas horas de capacitación en Derecho Constitucional, toda vez que con este proceso de constitucionalización, el papel de los jueces de justicia ordinaria que toman el rol de jueces constitucionales al conocer las garantías jurisdiccionales se vuelve fundamental dentro del modelo constitucional vigente, ya que los jueces se constituyen en los actores protagónicos de la protección de los derechos, debiendo asegurar que se cumpla el objetivo previsto en el artículo 88 de la Constitución de la República, esto es, que esta garantía funcione y que funcione como un mecanismo que tutele de forma directa, sumaria y eficaz los derechos constitucionales. De acuerdo, Pamela, y efectivamente el Colegio de Abogados y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador hemos trabajado incesantemente en el fortalecimiento del conocimiento en materia constitucional. Son miles las horas que se han dictado en esta materia, por ello debemos estar atentos, sea como operadores de justicia o como profesionales del derecho, y más aún como ciudadanos, que el juez de justicia ordinaria, que se activa como juez constitucional, observe las características comunes a todas las garantías jurisdiccionales previstas en el artículo 86 de la norma constitucional, como lo son la legitimación activa, amplia, la existencia de un procedimiento sencillo, rápido y eficaz, la informalidad, entre otros, y principalmente reservando su carácter amplio, en tanto protege todos los derechos constitucionales. Lamentablemente, no siempre se aplica esta norma y llegan a decir
que tal acción de protección no procede, pues existe otras vías para la reparación de derechos constitucionales presuntamente vulnerados. Y ahí una confusión, pues es verdad que ciertos derechos constitucionales no pueden ser reivindicados vía acción de protección. Hay exclusión, pero estas excepciones están taxativamente normadas. Pamela, indícanos cuáles son o qué se puede excluir de estas acciones de protección. Sí, Jimmy, se excluyen únicamente aquellos derechos que encuentren protección a través de otras garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, tenemos la acción de habeas corpus, que se activa, por ejemplo, cuando hay vulneración al derecho a la dignidad humana, a la integridad personal, a la libertad ambulatoria. Tenemos el derecho al acceso a la información pública, que reivindica el derecho a acceder a la información pública. El habeas data, que protege el derecho al acceso a datos personales e incluso su corrección. La acción por incumplimiento de normas o informes de organismos internacionales de derechos humanos, que tiene relación con el derecho a la seguridad jurídica. La acción extraordinaria de protección, que es la garantía para tutelar derechos constitucionales en decisiones judiciales, y la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. Jimmy, ¿me tomaste la lección? Sí, Pamela. ¿Y sabes por qué te tomé la lección? Porque aún el Foro Jurídico Ecuatoriano no ha comprendido en su totalidad la dimensión de la acción de protección. Y el tema de este programa surge del clamor de varios ciudadanos que me han demostrado con documentos que ciertos jueces de la justicia ordinaria, cumpliendo el rol de jueces constitucionales, les negaron la acción de protección bajo el argumento de que el tema demandado corresponde a un asunto de legalidad, reservando a la justicia ordinaria, pero que aquí nace el problema. El juez no verificó si el caso concreto puesto en su conocimiento existió o no vulneración de derechos constitucionales. Jimmy, ¿pero qué argumentaron esos jueces para negar la acción de protección? ¿Revisaste sus fallos, sus dictámenes? Sí, Pamela, eso es lo más triste. Las sentencias que negaron estas acciones de protección, al menos las que yo revisé, y que fueron algunas, no tenían ninguna carga argumentativa, únicamente enunciaban el artículo 173 de la Constitución de la República, que establece que los actos administrativos pueden ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. A los ciudadanos que fueron al Colegio de Abogados a mostrarme sus casos, les dije, y ahora les digo a ustedes, amigos televidentes, que estas decisiones atentan contra los derechos constitucionales al debido proceso, pues carecen de una adecuada motivación, atentan contra la seguridad jurídica, ya que la garantía no ha cumplido el fin para el cual fue creada. Jimmy, y esas decisiones que niegan sin fundamento una acción de protección también atentan a la tutela judicial efectiva, puesto que la Administración de Justicia Constitucional no ha cumplido el rol instaurado en el Estado constitucional de derechos y justicia. Jimmy, me comentabas en el corte que incluso estos jueces que conocieron los casos que te llevaron a denunciar, y lo digo entre comillas denunciar, pues no es que tú como presidente de la Federación de Abogados o del Colegio de Abogados tienes la facultad de sancionar a los jueces que han cometido estos errores y por ello el pueblo ecuatoriano te busca para denunciar. No, realmente es la confianza que tú generas y la confianza que tienen estas personas contigo. Aunque ya me desvié de lo que te iba a decir, ya me acuerdo. Tú me comentabas que
estos jueces, en la primera providencia, sin ningún análisis, descartaban la acción de protección, por cuanto el demandante no había probado en su demanda la presunta vulneración de derechos constitucionales que alegaba. Esto sí que es de tener cuidado. Así es, Pamela. Estimados televidentes, que quede claro, al juez le corresponde verificar y argumentar si existe o no la vulneración de un derecho constitucional, no al peticionario. Es al juez constitucional a quien le corresponde analizar caso a caso a través de un ejercicio de profunda razonabilidad los hechos y las pretensiones del actor para poder dilucidar si se trata de un caso de justicia constitucional o si por el contrario, por su naturaleza legalista, su conocimiento le corresponde a la justicia ordinaria. Pamela, la Corte Constitucional, en su rol de máximo intérprete, emitió un dictamen al respecto. Así es, Jimmy, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia número 016-13-CEP-CC dentro del caso número 1000-12-EP y destacó dos aspectos muy importantes. En primer término, esta negación constante de las acciones de protección bajo los argumentos de que el tema debatido corresponde a un asunto de legalidad y de la existencia, por ende, de otras vías. Y el segundo aspecto, en lo referente a la inadmisión de la acción de protección en primera providencia, en virtud del argumento de que no existe vulneración de derechos constitucionales. A través de dicha sentencia, la Corte determinó que la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. Asimismo, estableció que realmente no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional, ya que para, por ejemplo, conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. Todo esto es para que ni los jueces quieran excluir de la competencia de conocer las causas, ni tampoco para que ciertos abogados interpongan demandas que realmente no están sujetas a la normativa. Es decir, Pamela, que en dicha sentencia se resaltó la obligación del juez constitucional de expedir sus decisiones, centrando su análisis en la verificación de la existencia de vulneraciones a derechos constitucionales. En consecuencia, un juez constitucional que conozca una acción de protección no puede negar la acción bajo el único argumento de que se trata de un tema de legalidad, sin que previamente haya analizado la vulnerabilidad de derechos que fue alegada en la demanda de acción de protección y que demuestre las razones por las que el asunto no se constituye en un asunto de constitucionalidad. Y respecto al segundo aspecto que la Corte dictaminó en la sentencia 102-13-CEP-CC, que fue emitida dentro del caso 380-10-EP, frente a la problemática de que ciertos jueces constitucionales, a partir de la argumentación planteada en la demanda, en primera providencia establecían que el contenido de la demanda no les ha permitido evidenciar que hubo la presunta vulneración de derechos constitucionales y la inadmitía. Por eso que la Corte estableció que la sustanciación debe ser directa y eficaz, por lo que precisó que la tutela de los derechos constitucionales exige que el modelo procedimental de la acción de protección y las garantías jurisdiccionales en general se encuentre desprovisto de requisitos formales y que ofrezca de manera ágil, dinámica, una protección efectiva y oportuna al titular del derecho posiblemente afectado, y que la inadmisión de la garantía jurisdiccional solo debe darse ante la imposibilidad del propio juez de subsanar los requisitos de contenido mínimo de la demanda.
¿Te das cuenta, Jimmy, de la importancia de esta garantía jurisdiccional? Qué proteccionista, cómo quiere darle al ciudadano un camino fácil, una vía libre para poder demandar sus derechos, despojándolos de requisitos, de formalidades, y que es el juez quien tiene la obligación de que en el evento que algo falte de formalidad, subsanarlo y que continúe el procedimiento para determinar si hubo o no vulneración y poder demandar la reparación integral. Pamela, qué importante que se haya distinguido en lo referente a la acción de protección los conceptos de admisión y procedencia, estableciendo que la admisión es la simple verificación de la existencia de requisitos formales para iniciar la sustanciación de un procedimiento. Un primer acto que da cabida a las siguientes etapas procesales, a diferencia de la procedencia, que implica una verificación material sobre la existencia de la razón o fundamento para la obtención de cierto pronunciamiento o para acceder a ciertos recursos. Creo oportuno en un próximo programa hablar de los requisitos de admisión y procedencia de la acción de protección. De acuerdo, Jimmy, es una muy buena idea porque en el procedimiento constitucional esta distinción cobra una importancia radical, tanto para la admisión como la sustanciación de los procesos a la luz de un procedimiento caracterizado de ser sencillo, rápido y eficaz de las garantías jurisdiccionales de los derechos. Estamos seguros que el tema de hoy les ha despejado muchas de sus inquietudes. No se despeguen de su pantalla, puesto que regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar, usted debe acudir al registro de la propiedad y solicitar un certificado de historia de dominio. Es de Justicia. Una de las características de su programa Es de Justicia es ese contacto con ustedes, apreciados televidentes, a través de los correos electrónicos que nos llegan con vuestras dudas e inquietudes para ser atendidas por el abogado Jimmy Salazar. Adelante entonces con el primer correo electrónico para que el abogado Salazar lo pueda asesorar. Buenos días, quisiera que me ayuden con una pregunta. A mí me despidieron en mi trabajo por un tema algo delicado en donde yo no tuve nada que ver en el problema. Me hicieron firmar la renuncia y ahora ellos se oponen a darme mi liquidación. Ya he ido al ministerio, pero no obtengo respuesta. ¿Qué puedo hacer? Estimado Giovanni, si un empleador deja de cumplir sus obligaciones con el trabajador, además de la acción administrativa que se presenta ante el Ministerio de Trabajo, es preciso iniciar una reclamación de orden judicial ante una de las unidades judiciales del cantón de su residencia, con que un juez de la materia dispondrá el pago de los derechos que por ley le corresponden. Buenos días, estimados abogados. Quisiera saber cómo recupero la herencia que mis padres dejaron si las escrituras las tiene mi sobrino. Él se ha hecho dueño de la propiedad, ya que tiene algunos años viviendo ahí. Estimada Araceli, usted debe acudir al registro de la propiedad y solicitar un certificado de historia de dominio del o de los inmuebles que haya dejado en vida sus padres. En dicho certificado aparecerá la información sobre la fecha y notaría en la que se celebraron las correspondientes escrituras públicas de los inmuebles, con lo que podrá usted acercarse a una notaría a celebrar una escritura de posesión efectiva sobre los bienes dejados por sus padres. Es de Justicia. En nombre de Jimmy y el mío propio, queremos agradecerles por todos sus mensajes y muestras de aprecio y cariño. Nuestra mayor alegría es saber que domingo a domingo y ahora a las 12 horas del día, más y más ciudadanos conocen en un lenguaje cálido
y sencillo la normativa legal y constitucional ecuatoriana. Los invito ahora a revisar las actividades cumplidas por Jimmy Salazar en el transcurso de la semana. Es de justicia. El abogado Jimmy Salazar, en compañía de un grupo de simpatizantes, participaron en una misa de acción de gracias que se ofreció en honor a todas las bendiciones recibidas a lo largo de este año. Asimismo, fue un momento para encontrarnos con nuestro Padre Celestial e interponer ante Él nuestra vida, trabajo, familia y nuestro futuro. El Colegio de Abogados del Guayas organizó en conjunto con el Laboratorio Biomolecular una charla taller sobre pruebas de paternidad y casos complejos. La ponencia estuvo a cargo de la doctora Nora Ugalde, quien despejó las dudas de los abogados asistentes. También les informamos que el abogado Jimmy Salazar fue entrevistado en varios medios radiales de la ciudad. En ellos dialogó sobre el sistema judicial del país, las reformas a la ley de la Federación de Abogados del Ecuador, entre otros temas de interés ciudadano. Para aquellas personas que quieren escribirnos, les doy nuestro correo info@esdejusticia.net. Y si se perdió algún programa, puede escucharnos los días martes a las 7:30 a través de las radios Superca 800, La Prensa Sport 100.1 FM, Revolución 770 AM y Carrusel 660 AM. O vernos por el canal de YouTube, donde semana a semana se van subiendo los programas. Me despido dejándolos en compañía del abogado Salazar y el comentario de la semana, sin antes recordarles que saber es poder. El tema que hoy hemos analizado es de suma importancia para todos los ecuatorianos. Por ello es que desde el Colegio de Abogados de la provincia del Guayas y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador permanentemente venimos trabajando en el fortalecimiento del conocimiento, en la actualización y en la reactualización. Y más allá de realizar el fortalecimiento del conocimiento, hemos presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que se nos permita, como colegio de abogados, ser los orientadores, ser los asesores en todos los sectores populares, en cada barrio, en cada calle, en cada manzana, en cada plaza, en cada mercado, que haya un consultorio jurídico y que este asesore, que oriente al ciudadano sobre sus derechos, sobre sus obligaciones. Si así lo hacemos, si la Asamblea Nacional acoge este anteproyecto que hemos presentado como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, en poco tiempo no se quedará un ecuatoriano sin conocer sus derechos y garantías en la Constitución. Pero es necesario que se apruebe desde la Asamblea Nacional. Los dejo con la frase de la semana. Negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad. Que sigan pasando un excelente día domingo.